¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Haruki Ikigai y aquello que ocurre cuando el sol desaparece. Un libro escrito por Rosa María Roger Alarcón y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un libro infantil, ¿vale? Un librito muy chulo, con una edición muy bonita, de tapa dura, ¿vale? Creo que ya os digo, ¿no? Así de entrada el libro es muy bonito. Ahora profundizaremos en el libro en sí, ¿no? En lo que cuenta, que también es muy chulo y creo que es un poquito diferente. Bueno, ahora entraremos en eso. Pero dejadme empezar un poquito por lo visual, por lo gráfico también, ¿vale? Porque creo que es bastante chulo y os lo quiero enseñar. Como os digo, ¿no? Un formato bastante grande, de tapa dura y, bueno, con unas ilustraciones muy chulas, ¿vale? Que podemos ver aquí, mirad, la verdad es que son una pasada. Los colores, bueno, mirad qué cosa más bonita. Y la verdad, bueno, eso, ¿no? Que bueno, pues como os digo, acompaña, ¿no? Todo esto es algo que va a hacer, pues bueno, ya de una obra de por sí muy curiosa, que ahora os comentaré unas cuantas cositas. Bueno, pues eso, ¿no? Darle un punch, darle un poquito más. La verdad es que, bueno, cuando te encuentras libritos de este estilo, tan bien cuidados, con tan buena presencia, pues también apetece, ¿no? Adentrarte en ellos y una vez ya estás en materia, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues también ayuda a que cuando ves, ¿no? Y estás leyendo cosas bonitas, cosas chulas, pensando, ¿no? Enfocándonos en esa mentalidad, ¿no? Más infantil de niño, pues atrae, ¿no? Y eso, ¿no? Como os digo, ayuda a que estemos atentos y a mantener la atención, ¿no? En la historia que vamos a vivir, ¿no? En esta especie de cuento. Mirad, se trata de un libro así, ¿no? Pues un cuento infantil, pero muy curioso porque el libro, ¿no? Normalmente los libros infantiles a los niños se les suele leer para ir a dormir, ¿no? Para ir a la cama, para que se duerman y tal. Pues un poco el libro va de esto, ¿no? Haruki, bueno, es una niña a la que su abuelo le va a narrar una serie de historias, una serie de conocimientos también, ¿no? De anécdotas, de particularidades de la vida, ¿no? Para ayudar a su nieta a que coja el sueño, ¿no? A ayudarla a dormir. Entonces, estamos ante un libro, ¿no? Infantil, que como os digo, normalmente pues se podría usar para eso, ¿no? Para una lectura, para ir a dormir, ¿no? Para un niño, donde vamos a vivir la aventura o la historia de una niña que se dispone a hacer ese tránsito, ¿no? A hacer ese trámite, ¿no? de la vigilia al sueño. Y la verdad que, como os digo, es muy interesante, es muy curioso, porque, bueno, al principio también, ¿no? Un poquito de la obra, dice, bueno, Ikigai dice, nunca le gustaba el momento de dormir, ¿no? Y dice, no quiero, repetía llorando muchas veces, ¿por qué me tengo que dormir? Los padres de Ikigai, agotados, ¿no? Por los quehaceres domésticos diarios, intentaban en vano hacer entender a la incombustible niña los beneficios del descanso, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? Lo que os decía, ese momento de los niños que llega la noche, han cenado y han de ir a la cama, y muchos pues les cuesta dormir, no quieren dormir. A los padres les cuesta, ¿no? Hacerles entender lo necesario que es el descanso, etcétera. Y pues el libro nos cuenta un poco eso, ¿vale? Nos va a contar ese proceso y cómo, ¿no? Finalmente el abuelo, a través de unas historias, a través de unos pequeños conocimientos bueno, va llevando a la niña hacia el sueño, ¿vale? A través, sobre todo, de la reflexión y de un poco, pues eso, ¿no? La sabiduría, podríamos decir, ¿vale? La sabiduría de esa persona que ha vivido y que tiene unas experiencias, ¿no? Que tiene una experiencia de vida y que va en ese momento a ir transmitiéndole, ¿no? A la niña esos también conocimientos. La verdad es que incido en esto también, ¿no? De lo que cuenta el abuelo,
porque es muy interesante, porque lo que le cuentan no es, digamos, un cuento, ¿no? Para dormirla, sino son, pues por ejemplo, las fases de la luna, cómo influyen en las mareas también, en las fases del día. Y es muy interesante también el juego que hace la autora a través del abuelo, de cómo hace partícipe a la niña de esos aprendizajes, de esos conocimientos, ¿no? El abuelo, la autora a través del abuelo, lo que hace realmente es esto, hacer de alguna manera que la niña aprenda por sí sola, ¿no? El abuelo le va contando las cosas de tal manera que es ella la que responde, ¿no? Un poco a lo que el abuelo va planteando, etcétera, ¿vale? La verdad es que es un libro muy interesante, tanto, ojo, ¿no? Para niños, esto, ¿no? Para como primeras lecturas y tal, porque, ya os digo, está repleto de conocimientos, digamos, un poco abstractos, ¿no? Para niños, o cosas más también científicas, entre comillas, ¿no? De cómo funciona la Tierra, el entorno donde vivimos, etcétera. Pero también quizá para los adultos, ¿no? Que quieran tener un libro para leer a los peques, ¿no? Y un libro que se escape del típico Pinocho, del típico Caperucita Roja, del típico Los Tres Cerditos, ¿vale? Un libro diferente, un libro con muchas enseñanzas, un libro muy interesante, un libro muy chulo. Y como estás viendo, que como estamos viendo, pues eso, ¿no? Es muy completo y yo creo que muy interesante, ¿vale? Y una propuesta, eso, diferente también. Y bueno, que creo que vale la pena, ¿no? Ese también, como os digo, salirse también de los tópicos típicos. Y bueno, y por qué no, ¿no? Enseñarle cositas un poco más avanzadas también a los peques, ¿vale? Hechas de una forma que van a entender perfectamente. Pues nada, un poquito hasta aquí la reseña de hoy. Como veis, un libro muy interesante, yo creo que muy chulo, hasta con ciertos toques de humor en algún momento. Pues nada, ahora sí, hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado y sin más os dejo con más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que ¡hasta luego!